Bienvenidos, soy el cadete de tercer año Vivas Alberto. Junto con mis compañeros, en este video vamos a descubrir cómo se clasifican los compresores y por qué son tan importantes en sistemas industriales y marinos. Recordando, detrás de cada sistema de refrigeración, de cada motor y de cada proceso industrial, hay una máquina silenciosa pero esencial, el compresor. Sin él no existiría el aire acondicionado, que nos da confort, ni la refrigeración que conserva alimentos en alta mar, ni la presión necesaria para mover grandes sistemas energéticos. Hoy vamos a descubrir por qué el compresor es considerado una máquina térmica y generadora, y cómo se clasifica según su principio de funcionamiento. Prepárate, porque entender esto es entrar en el corazón de la ingeniería. ¿Qué es el compresor? Es una máquina de fluido que tiene como objetivo aumentar la presión de un gas para generar el movimiento del mismo en una línea o para producir la presión requerida para un determinado proceso. Se puede decir que un compresor es una máquina térmica o máquina generadora, porque el compresor se considera una máquina térmica y generadora. Un compresor se considera una máquina térmica porque transforma energía mecánica en energía interna, el gas, elevando su presión y temperatura. Este proceso implica una transferencia de energía que modifica las propiedades termodinámicas del fluido, como lo establece la primera ley de la termodinámica. Además, se clasifica como una máquina generadora porque entrega energía al fluido, en contraste con las máquinas receptoras que la extraen. El compresor no consume el gas, sino que lo impulsa y lo acondiciona para que pueda realizar un trabajo útil en otros sistemas, como líneas, motores o procesos industriales. En resumen, el compresor genera presión y energía interna en el gas mediante trabajo mecánico, lo que lo convierte en una máquina térmica por su efecto sobre el estado del fluido y en una máquina generadora por su función activa en el sistema energético. En el mantenimiento industrial y marino, entender la clasificación de los compresores es clave para seleccionar el equipo adecuado, según el tipo de gas, presión requerida y condiciones de operación. Los compresores se clasifican en dos grandes grupos, en desplazamiento positivo y rotodinámicos. ¿Qué quiere decir de desplazamiento positivo? En esta categoría, el gas se comprime al reducir el volumen en una cámara cerrada. Son ideales para presiones altas y caudales bajos o moderados. De los de desplazamiento positivo tenemos una subdivisión y son los alternativos. Y en esto tenemos lo del pistón, que se utiliza con un émbolo que se mueve dentro de un cilindro, aspira el gas en la carrera de admisión y lo comprime en la carrera de compresión, muy usados en refrigeración marina, sistemas de aire comprimido. Por otra parte tenemos el émbolo o plugger, similar al de pistón, pero diseñado para presiones más altas y menor volumen. Se usa en aplicaciones de alta presión como inyección de gas. Ahora tenemos otra subdivisión de los de desplazamiento de positivo, que serían los rotativos. Entre esos tenemos las paletas, un rotor excéntrico con paletas deslizantes que comprimen el gas al girar, compactos y silenciosos, ideales para sistemas de HVAC. Por otra parte, también podemos encontrar los de doble tornillo, dos rotores helicoidales que atrapan y comprimen el gas progresivamente, alta eficiencia, bajo mantenimiento, común en refrigeraciones industriales. También tenemos lo de roto o pistón circunferencial. Usa un rotor con movimiento orbital para comprimir el gas, menor desgaste, buena para aplicaciones cotidianas. También tenemos el roto con anillo de líquido. El rotor gira dentro de un anillo de líquido que forma cámaras de compresión, ideales para gases húmedos o contaminados. Los compresores también se clasifican como anteriormente los nombramos, como rotodinámicos. Aquí el gas se acelera mediante impulsadores y luego se desacelera en difusores, convirtiendo energía cinética en presión. Son ideales para grandes caudales y presiones moderadas. Acá podemos encontrar las axiales.
El gas fluye en una dirección paralela al eje del rotor, pasando por álabes fijos y móviles, usados en turbinas de gas y compresores de motores marinos de gran escala. Tenemos los centrífugos. El gas entra por el centro y se acelera radialmente hacia el exterior por fuerza de centrífuga. Tenemos los de una etapa para presiones moderadas, varias etapas para presiones más altas con múltiples impulsores en serie, muy comunes en plantas industriales y sistemas de refrigeración de gran capacidad. Ya para concluir, tenemos que los compresores de desplazamiento positivo son más precisos y robustos para presiones altas, mientras que los rotodinámicos son más eficientes en caudales grandes. Y recuerda, un buen ingeniero no solo resuelve problemas, los anticipa, los mide y los mejora con precisión. Esto fue todo. Hasta luego. Lo dejo con mis compañeros. Buenos días, mi nombre es José Velázquez y el día de hoy les vengo a platicar un poco sobre los compresores. Como bien sabemos, los compresores son esenciales para el excelente funcionamiento de los buques. Ahora, ¿cuáles son sus tipos? En primer punto encontramos los compresores de aire alternativo, que nos dice que son también conocidos como compresor de pistón. ¿Cuáles son esos? Son los más utilizados. Esto se trata de un compresor de desplazamiento positivo, lo que significa que la compresión se realiza reduciendo el volumen del recipiente que contiene el aire. Hay dos tipos principales de compresores alternativos, los cuales son los de una etapa y las dos etapas. El de dos etapas nos dice que es el de una sola etapa es un sistema que funciona mediante un cigüeñal que controla el desplazamiento del pistón. A medida de que el pistón se retrae, va aumentando el volumen del depósito del aire. El aire fluye a través de la válvula de entrada y luego, al empujar el pistón hacia arriba, el volumen del depósito disminuye y el aire se comprime tras ser expulsado por la salida. El aire queda embotellado y listo para su uso. Segundo tipo de compresores. Encontramos el compresor de tornillo rotativo. Al igual que el compresor de aire alternativo, el compresor de tornillo rotativo es un compresor de desplazamiento positivo. Los compresores de tornillo rotativo utilizan dos tornillos que giran en direcciones opuestas. Este movimiento crea un vacío que hace que el aire quede atrapado entre los tornillos. Durante sus rotaciones, los tornillos comprimen el aire entre ellos y lo transportan hacia una zona de salida, donde está listo para ser embotellado y ser utilizado. Estos compresores requieren un mantenimiento relativamente bajo en compresión en comparación con otros compresores marinos. Tercer tipo de compresor, encontramos los compresores de paleta rotativa, que funciona similar al de tornillo rotativo. Utiliza esencialmente paletas, lo que se le llama como paletas anchas y giratorias, en lugar de tornillo. El aire entra primero por una válvula de entrada y se atasca entre las paletas. El punto de estas paletas es descentrado, está descentrado y la longitud de las aspas es desigual, por lo que al moverse con ellas el aire tiene menos espacio y se presuriza. En este estado comprimido, el aire sale por la salida, evidentemente, y está listo para su uso. Al igual que el compresor de tornillo rotativo, este tipo de compresor también es fácil de usar y de mantener. Y por último, tenemos el compresor centrífugo, que a diferencia de los compresores de aire alternativo, de paletas rotativas o de tornillo rotativo, el compresor centrífugo no utiliza desplazamiento positivo para comprimir el aire. En su lugar implementa un desplazamiento dinámico que aumenta la velocidad del aire y luego restringe su movimiento para generar presión. El aire se conduce primero al centro de un impulsor giratorio similar a un ventilador, donde es impulsado radialmente hacia afuera gracias a la fuerza centrífuga. El aire se acelera
a la afuera, o sea, alrededor de la carcasa, hasta alcanzar un difusor. Dado que el difusor restringe el movimiento del aire rápido, genera presión. Desde aquí el aire presurizado ya está listo para ser embotellado. El compresor centrífugo se utiliza principalmente para tareas de gran escala. Buenas, me presento. Soy el cadete de tercer año, Eddie Rodríguez. Yo le vengo a hablar sobre la importancia de los compresores marítimos. Los compresores marítimos son equipos esenciales a bordo, porque permite generar y almacenar aire comprimido, el cual es indispensable para múltiples sistemas del buque. Su función es crítica para la seguridad, la maniobrabilidad, el arranque de la máquina principal y el funcionamiento general de muchos equipos auxiliares. Entre sus usos podemos destacar el arranque de la máquina principal. La mayoría de los buques utilizan aire comprimido de alta presión a unos 25-30 bares para arrancar la máquina principal. Maniobra del buque y el control de válvulas. El aire comprimido se utiliza para accionar válvulas neumáticas, autodores neumáticos y controles remotos del motor. En sistemas de seguridad, el aire comprimido alimenta los sistemas de alarma, sistemas de protección contra incendio, tanto como válvulas neumáticas, compresores de emergencia, y a su vez puertas estancas y equipos de cierre automático. Utilización en el sistema de control y automatización. Muchos sensores, actuadores, alarmas y válvulas de control usan aire comprimido por su fiabilidad. En el mantenimiento y operaciones de taller a bordo, el aire comprimido se utiliza para llaves neumáticas, sopletes y herramientas de limpieza, pintura con pistola neumática, pruebas en seco de equipos y válvulas. Sistema de control de cargas y tanques. En buques, tanques del aire comprimido se utiliza para presurizar líneas y controlar bombas. A su vez, verificar la estanquidad de tanques. Y en la reducción de costo y eficiencia operacional, la neumática tiene menor consumo energético frente a otras tecnologías, es más confiable y requiere menos mantenimiento. Y a su vez reduce fallas, retrasos y riesgos operativos. En el convenio que podemos encontrar que hablen sobre los compresores marítimos es en el SOLAS, en el capítulo 2.1, construcción, estructura, compartimentado y máquinas. En la regla 26 dice sobre el aire de arranque para motores principales, el cual exige que todo buque tenga suficiente capacidad de aire comprimido para realizar varios arranques del motor principal. También obliga a que existan dos compresores, tanto como el principal y de emergencia. En la regla 27 se habla sobre el aire de arranque para motores auxiliares. Indica requisitos mínimos para el arranque neumático de generadores. Y por último, en la regla 51, maquinaria esencial, establece que los sistemas de aire comprimido deben ser confiables, incluyendo compresores, botellones, válvulas y controles. ¿Quiénes son los encargados de los compresores marinos a bordo? Esto depende mucho de la gestión del buque, pero generalmente son los segundos oficiales. Esto está establecido en el STCW, donde se habla sobre las responsabilidades de segundos oficiales con los sistemas auxiliares. Buenos días, mi nombre es José Reynoso, soy cadete de tercer año y hoy les vengo a hablar un poco sobre los sistemas de compresores. La clasificación y requisitos del SOLAS, Marine Engineer y Marine Auxiliar Machinery. El principal de los sistemas de compresores es compresor de tornillo, operación continua y eficiente, ideales para las demandas sostenidas de aire comprimido en sistemas marítimos de alto rendimiento, alta precisión y alta confiabilidad, utilizado en aplicaciones que requieren un arranque de motores principales. Sistemas auxiliares, como lo es red de distribución, tanques de almacenamiento y dispositivos de control de suministros constantes, y regulados de aire comprimido. Compresores de pistón, alta presión y alta confiabilidad, utilizado en aplicaciones que se requieren un arranque de motores principales. Y sistemas auxiliares, como lo establece el SOLAS, artículo 6. Sistemas neumáticos, operación de válvulas, controles automatizados y equipos de cubierta,
que requieren un funcionamiento por aire comprimido. Sistema de diagnóstico llevado a cabo el almacenamiento basado en condición del equipo. Sistemas integrados de última generación. Soluciones modernas que incluyen componentes completamente automatizados, integrados conforme a las normas de compresores de tecnología de eficiencia variable, según el SOLAS, secadores, filtros y alta capacidad de gestión de automatización, condensadores y controles PLC, con monitoreo en tiempo real, cumpliendo los requisitos de Naval Shift, que es el sistema de diagnóstico predicto, que es el mantenimiento basado en la red de distribución de tanques de almacenamiento. Rendimiento y eficiencia de los compresores. Los indicadores técnicos de eficiencia son clave, que permiten evaluar el rendimiento de estos compresores. Uno de los más relevantes es el coeficiente de rendimiento, que permite la relación entre la capacidad de refrigeración producida y la energía consumida. Un coeficiente de rendimiento más alto indica que los compresores son más eficientes. En cuanto a las especificaciones técnicas, el modelo Atlas Marine abarca un rango de capacidades que va desde 15 bar hasta 705 bar. Este tipo de compresores incorpora innovaciones en su diseño, optimizando el flujo de aire y consumo energético, lo que se traduce a una operación más eficiente. Además, estos compresores están diseñados para operar en condiciones extremas, lo que les permite funcionar eficientemente entre entornos adversos. Esto no prolonga la vida útil del equipo, sino que también asegura un rendimiento constante en situaciones críticas. ¿Cuáles son sus beneficios? En una operación es notable la reducción de costos de operatividad, al mejorar la eficiencia energética y ajustar el rendimiento en condiciones cambiantes. Se puede lograr ahorrar significativamente el consumo energético y mantenimiento. Ok, por acá nos encontramos en el simulador del Virtual Engine Room. Ahora tenemos el buque en el río. Por acá, bueno, tenemos ya el buque listo para ser encendido, pero no lo queremos decir, vamos a generar un blackout para ir con la parte de los compresores. Si vemos en este momento el sistema auxiliar de aire comprimido, bueno, el producto comprende el sistema de aire comprimido, un diagrama súper sencillo. Encontramos que hay presión de 2.80 megapascales, también en el compresor de emergencia, cuando ya está apagado, tenemos la presión para los generadores, 2.8 megapascales, que van para los generadores que están haciendo el sistema auxiliar de power plant. Ahora, vamos a generar un blackout para hacer un encendido de compresor. Acá acabamos de generar un blackout. Como vemos, bueno, la presión la tenemos por 0 megapascales, o no tenemos presión, compresores apagados, todos los sistemas apagados, todo. Entonces, rápidamente nos vamos a Power Plant, nos vamos a los generadores, vemos que no tenemos energía y procedemos a encender el generador de emergencia. Sí, en este caso sería manual, encendemos. Ya acabamos de salir del blackout momentáneamente y procedemos a ir al sistema de aire comprimido. Podemos encender de una vez los compresores. En este caso abrimos aquí válvulas. Aquí tenemos las diferentes líneas. Podemos encender el de emergencia, lo encendemos y aquí automáticamente empieza a elevar la presión.
nuestro, vamos a llamarle generosamente, el pulmón de emergencia. Y nos vamos para acá, encendemos el compresor número 1, lo colocamos en modo automático, compresor número 2, modo automático. Aquí ya podemos observar que hay presión, empieza a haber presión, que hay que esperar que cumpla con los parámetros. Y vamos al sistema, al diagrama de aire comprimido, y encontramos que va aumentando su presión. Y esto por acá que tenemos se llama válvula de alivio. Esta que estoy aperturando y cerrando, esta es la válvula de alivio. Por esta línea por acá también se pueden alimentar los generadores. Y corrección, se puede alimentar el de emergencia. Y por acá tenemos la distribución para los diferentes servicios, como lo son sistemas de emergencia, para el encendido de la main engine y todo ello. Así que bueno, por acá observamos todo lo que comprende el sistema de aire comprimido de un buque. Todo esto nos pertenece a dicho diagrama. Muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo de mi parte.